Hola, en este video vamos a encargarnos de resolver un ejemplo donde vamos a mezclar justamente el criterio de funciones crecientes y decrecientes con el criterio de la primera derivada. Listo. Entonces miremos aquí, nos dicen determinemos los extremos relativos, es decir, los máximos y mínimos locales, para la función con regla de asignación 1 medio de x menos seno de x para el intervalo de 0 a 2pi. Una pequeña diferencia porque estamos usando ya trigonometría y aparte de eso nos están dando ya la función definida en un intervalo abierto. Entonces yo sé que para ambos casos los dos criterios son aplicables porque son funciones que van a ser derivables en todo este intervalo y más que nada continuas en este intervalo. Entonces, al tener esto, pues, ¿cómo empezamos? O sea, cada vez que hagamos un problema de estos, lo primero es no asustarse. A mí me gusta, en especial, trabajar con las derivadas, o sea, con la función y su derivada, para tener una idea de qué es lo que está pasando. Entonces voy a partir de esto, miren. Voy a copiar otra vez mi función. F de x, 1 medio de x menos seno de x. Y voy a calcularle de un solo la derivada, ¿sí? Y antes de seguir, lo que voy a hacer es analizarle el dominio y el contradominio a las funciones para, pues, ver si no tengo líos en sus dominios, ¿ya? Entonces, a la hora de derivar, nos va a quedar 1 medio, porque 1 medio de x solamente es 1 medio, menos derivada del seno, que es coseno de x. Y a la par voy a ir aclarando yo cuál es el dominio de cada una de estas funciones. En este caso me doy cuenta que x es un polinomio, son todos los reales, seno de x tiene como dominio todos los reales, así que el dominio en general sería el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Ahora miremos en este caso. 1 medio menos coseno de x, pues 1 medio es 1 medio, y coseno de x es una función que también tiene como dominio todos los números reales. Entonces vamos a aclarar aquí que nuestro dominio son todos los reales. Ahora, al ya tener aquí nuestro dominio, pues nos vamos a encargar de encontrar justamente, voy a poner aquí, los extremos relativos o máximos y mínimos locales. Entonces les uso los varios nombres para que no se asusten que no lo han visto. O sea, simplemente son nombres distintos, extremos relativos o extremos locales o máximos y mínimos locales. Entonces, después de un respiro, miremos aquí. ¿Cómo vamos a empezar? Pues yo sé que si estamos hablando de máximos o mínimos locales, pues es una serie de pasos. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es encontrar los puntos críticos. Y para eso me sirve el dominio. Como yo ya sé que el dominio de la derivada son todos los reales, entonces el punto crítico que me queda encontrar es nada más los puntos en donde la derivada sea cero. Entonces vamos a partir de eso. Inciso A, le vamos a poner siempre. Vamos a encontrar nuestros puntos críticos. Y en el caso de los puntos críticos nos interesa agarrar nuestra derivada e igualarla a cero. Entonces miremos aquí, nos va a quedar 0 es igual a 1 medio menos coseno de x, y obviamente aquí nos queda coseno de x igual a 1 medio. Entonces, para ya tener esto, aquí necesito recordarme que yo quiero resolver esta ecuación trigonométrica para valores que están, ya lo puse aquí, entre 0 y 2pi, es decir, una vuelta al círculo unitario. Obviamente para esto ustedes necesitan recordarse de cómo resolver ecuaciones trigonométricas. Y para eso no es este video. Entonces, coseno de x igual a 1 medio. Bueno, sí, lo voy a hacer, porque lo tengo que hacer. Entonces, miremos acá. Voy a dibujar aquí mi círculo unitario. Así, no tan bello, pero aquí está. Para que les quede claro. A mí me interesa encontrar cuando el coseno de x es igual a 1 medio. Entonces, este video va a quedar un poquito más largo porque les estoy explicando otra vez cómo resolver ecuaciones trigonométricas. Miremos acá. Acuérdense que cada una de las coordenadas en mi círculo unitario está dada por, o sea, cada punto P está dada por coseno de x y seno de x. Es decir, las x me están devolviendo el coseno y las y me están devolviendo el seno. Esto sale ya no voy a regresar desde donde sale, pero sale desde Pitágoras y etc. Entonces, por aquí, en resumen, coseno y seno. Pero entonces a mí me están preguntando cuándo el coseno, o sea, cuándo las x son iguales a 1 medio. ¿En qué cuadrantes las x son positivas? Muy bien. Primer y cuarto cuadrante. Entonces, me interesa saber cuándo esto vale 1 medio. Aquí voy a trabajar todo en radianes siempre. Entonces, esto me va a quedar un primer valor, ¿sí? Si ustedes se recuerdan del círculo unitario,
va a quedar? Que el coseno de x vale 1/2 o la x vale 1/2 cuando esto vale pi tercios, ¿sí? Y el otro valor es el correspondiente, lo voy a poner aquí en, ya no sé qué colores ustedes, es este que era el pi tercios, ¿verdad? Y el otro valor era el correspondiente a su imagen, que era el que estaba aquí. Y obviamente aquí hay varias formas de poner el ángulo, pero acuérdense de dónde me interesa analizar. Me interesa analizar desde el 0 hasta el 2pi. Entonces, yo ya sé, obviamente, que este pedacito también vale pi tercios. ¿Sí? Ya ni se ve, porque no quiero que se vea. Pero entonces, a toda la vuelta completa le quitan pi tercios, o 2pi menos pi tercios, o si regresan a su círculo unitario, esto nos va a quedar entonces aquí 5 pi tercios, que es lo mismo que hacer 2 menos 1/3 y ponerle el pi, ¿verdad? Entonces, ahí nos quedan estos dos valores. Entonces, realmente mi ecuación tiene como solución x igual a pi tercios y x igual a 5 pi tercios, ¿sí? Y con esto voy a estar trabajando yo, ¿sí? El pi tercios y el 5 pi tercios. Y esto fue un recordatorio utilizando el círculo unitario. Obviamente también lo pueden resolver en su cálculo, pero acuérdense que la calculadora, esto es otra nota importante de la vida, la calculadora cuando ustedes hacen coseno inverso de 1/2, o sea, la calculadora solamente les devuelve valores de aquí para acá, porque es el contradominio de la función, ¿sí? La cálculo solo devuelve de aquí para acá, cuando es coseno inverso. Entonces, las cálculos les va a dar siempre este, pero hay que encontrarle el otro, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer con cálculo con lo otro, pero independientemente si lo hacen con cálculo o con el círculo, hay que acordarse de, hay dos valores, ¿verdad? Porque lo que tengo es una ecuación trigonométrica y en este caso para una vuelta en el círculo. Y esto puede extenderse para muchas vueltas para un lado, muchas vueltas para el otro, y entonces ahí hay que pensar, ¿verdad? Entonces voy a borrar esto. Y una vez yo tengo mis puntos críticos, ¿sí? Si se dieron cuenta, realmente tuve que haber pasado de aquí para acá y pasarme a lo siguiente, pero necesitan recordar su parte de trigonometría. Vamos a pasar a la segunda, ¿sí? Que una vez yo tengo los puntos críticos, la parte B va a ser justamente analizar los intervalos en donde la función crece o decrece. ¿Sí? Porque obviamente con esta información, pues ya voy a saber yo si hay cambios en los signos y por lo tanto saber si tengo máximos o mínimos locales. Como yo ya sé que el dominio de mi derivada son los números reales, pues hago mi tabla de crece o decrece desde el menos infinito al punto crítico más pequeño, que obviamente es pi tercios, ¿verdad? Bueno, no del menos infinito, ¿sí? Sino que de aquí para acá. Entonces voy a corregir esto que no me había fijado, que en general el dominio son todos los reales, pero si son todos los reales, quiere decir que, obviamente, su dominio son los valores de 0 a 2pi y los valores de 0 a 2pi. Y obviamente existen dentro de este intervalo. Hay una corrección. Entonces, voy a agarrar yo del valor más pequeño de mi intervalo al valor más pequeño de mis puntos críticos. Entonces voy a hacer aquí mi tabla. Voy a construirla acá desde 0 hasta el punto crítico más pequeño, pi tercios. Luego voy a ir de pi tercios al siguiente punto crítico, que es 5 pi tercios. Y luego voy a ir de 5 pi tercios a 2 pi. ¿Sí? Que si se dan cuenta, si vieron todo el círculo unitario, pues eran los diferentes valores, ¿verdad? Iba aquí pi tercios con ustedes, y lo leen para acá, para acá, para acá, para acá. Y aquí está 5 pi tercios, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí esto, y de este lado, nosotros vamos a poner a la derivada. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer es evaluar la derivada, ¿sí? La derivada. Esto. ¿Sí? 1/2 menos el coseno de lo que sea. Entonces agarran un valor entre 0 y pi tercios, y creo que no fue buena idea borrarlo para que ustedes tengan una idea. ¿Sí? Entonces aquí tenían 1 pi tercios y aquí tenían el otro que era 5 pi tercios. Aquí tienen x, aquí tienen y. Entonces miremos lo siguiente. A ustedes les interesa un valor que esté de aquí para acá. ¿Sí? Si se recuerdan de su círculo unitario, pueden agarrar un pi sextos. Entonces pueden agarrar como valor de prueba un valor de aquí, lo voy a poner arriba, miren, pi sextos, y evaluar la función. Entonces nos quedaría 1/2 menos el coseno de pi sextos. Entonces lo evalúan la calculadora aquí, tiene que estar en radianes, y nos queda
un signo negativo, ¿sí? Pudieron haber agarrado pi sextos, pudieron agarrar pi doceavos, o sea, cualquier cosa que sea más pequeña que pi tercios, ¿sí? Entonces, este es mi intervalo número 1. Mi intervalo número 2, todo lo que va de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces puedo agarrar cualquier valor, y aquí siento que el más fácil de agarrar es justamente pi, porque un pi, ustedes ya saben qué es lo que está pasando. Por ejemplo, coseno de pi vale menos 1, y un medio menos menos 1 es positivo, entonces nos queda aquí más. Y para terminar, el tercer sector es de 5 pi tercios hasta 2 pi. Entonces aquí ustedes pudieron agarrar un, ¿qué sería aquí? Un 11 pi sextos, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos hubiera quedado aquí? Es como menos 30 grados, pero por aquí. 11 pi sextos pudo haber sido otro valor que agarre, y entonces a la hora de evaluarlo nos va a quedar un medio menos el coseno de 11 pi sextos, y entonces aquí nos va a quedar negativo, ¿sí? Déjenme verificar. Ahí estamos bien. Entonces, ya nos quedó este valor, se los voy a poner aquí. Yo voy a poner aquí mi 11 pi sextos. A ver, sí que una forma fácil era dividir todo el círculo unitario en sextos, por eso es que pues, me acordé del sexto, ¿verdad? Porque va un sexto de pi, 2 sextos de pi, 3 sextos de pi, o sea, de 30 en 30, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos, llegamos a pi, 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos, 10 sextos, 11 sextos, 12 sextos, 12 dividido 6 es 2, por eso ustedes están aquí en 2 pi, ¿sí? Por eso me acordé fácil, ni tan fácil. Entonces, ahora, ¿cómo interpreto yo esta información de acá? ¿Sí? Pues yo aquí tengo ya varias cosas. Yo puedo decir entonces que nuestra función decrece siempre y cuando la derivada nos dé un signo negativo en el intervalo de aquí a acá. Entonces decrece de 0 a pi tercios, unión de 5 pi tercios a 2 pi, ¿sí? Y nuestra función crece cuando la derivada nos dé positivo. Ese es el criterio asociado a funciones crecientes y decrecientes. Y nos queda que crece de pi tercios a 5 pi tercios. Pero eso no fue lo que nos pidieron aquí. Nos pidieron los valores extremos. Entonces aquí es donde vamos a hacer nuestros famosos piquitos. Déjenme cambiar de colores. Entonces miremos acá, inciso C. En el inciso C, pues ya vamos a establecer quién es mi máximo o mi mínimo local. Que acuérdense que esto es lo mismo que hablar de los valores extremos. Entonces a mí con la misma tablita que hice me gusta hacer algo. Decrece, negativo, y luego va creciendo, así, de piquito para abajo. O lo dibujan aquí, ¿verdad? Decrece y luego crece, piquito para abajo. Ahí tienen ustedes un mínimo local. ¿Ahí dónde? En pi tercios, ¿verdad? Cuando la x vale para ustedes pi tercios. ¿Sí? Aquí que tienen positivo, crece, negativo, decrece. Entonces aquí tenemos otro piquito, pero este sería un máximo local. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Y lo voy a ir aclarando aquí. Tenemos un, primero, mínimo local en x igual a pi tercios, justamente aquí donde se parte el intervalo, que es justamente uno de los puntos críticos. Y tenemos un máximo local en x igual a 5 pi tercios. Pero recuerden que cuando yo les hablo de máximos y mínimos locales, me interesa la coordenada x, y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el punto que tiene coordenadas pi tercios en x, y van a agarrar el pi tercios y lo van a sustituir en la función original, no en la derivada, porque si no les va a dar 0 aquí. Entonces nos quedaría, voy a poner así, este evaluado en pi tercios, lo voy a poner aquí solo por referencia, y entonces nos queda un medio por pi tercios menos el seno de pi tercios. Entonces, obviamente aquí, si lo ponen en decimal, no es, o sea, está bien. A mí me gusta dejarlo indicado. Entonces aquí nos quedaría un tercio por un medio por pi tercios, pi sextos, menos seno de pi tercios. Si ustedes lo evalúan en radianes, les da raíz de 3 partido 2. Entonces nos va a quedar pi sextos, lo voy a poner así, menos la raíz de 3 partido
2, ¿sí? Que sería evaluar la función original en el punto de X donde encontraron su máximo o su mínimo local, ¿sí? Y voy a borrar esto. Y esto mismo que hice lo vamos a hacer para el valor de 5 pi tercios. Entonces lo voy a evaluar y me va a quedar 5 pi tercios en X y evaluamos, ¿verdad? 1/2 por 5 pi tercios menos el seno de 5 pi tercios, ¿sí? Entonces nos va a quedar, miren aquí, 5 pi tercios por 1/2, como suena ustedes. Y luego aquí nos va a quedar menos el seno de 5 pi tercios. Esto me devuelve 5 pi sextos y menos el seno evaluado de 5 pi tercios nos devuelve menos raíz de 3 partido 2. Entonces todo esto se resume en 5 pi sextos más raíz de 3 partido 2, ¿verdad? Entonces solamente es evaluar la función, porque los números se quedaron un poquito feos. Los pueden dejar en decimal, no hay ningún problema que ustedes lo dejen en decimal, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ya tienen ustedes su mínimo local en pi tercios, su máximo local en 5 pi tercios. Y esto, sin haber graficado nada, ya nos da una idea de cómo se comporta la función, ¿sí? Porque entonces, saben que van a graficar la función de 0 a 2 pi. Saben que tienen un máximo en 5 pi tercios, este número, y un mínimo en pi tercios, pues este otro número. Y saben qué pasa antes y después de este máximo o mínimo. Saben ustedes si crece o decrece. Empieza decreciendo, luego creciendo y luego decreciendo. Entonces les dejo aquí la gráfica. Ya vamos a poder hacer nosotros esto. No se estresen, ¿sí? Ya lo vamos a hacer nosotros directo con la gráfica. Por el momento todavía no. Pero les dejo aquí la gráfica para que entonces ustedes puedan ver. Bueno, primero que no les estoy mintiendo. Y segundo, qué es lo que está pasando y cómo podemos nosotros ver, sí, de 0 a pi tercios, yo me doy cuenta que aquí decrece, después crece, después decrece, que ahí hay un máximo, que ahí hay un mínimo, ¿sí? Entonces, toda esta información que nosotros sacamos, si a nosotros solo nos dieron estas 3 líneas que se convirtieron en todo esto, ¿verdad? Entonces, es fácil, calma, vamos paso a paso, video a la vez. Entonces, espero que con esto les haya quedado un poquito más claro. Primero, cómo resolver ecuaciones trigonométricas, porque ya lo han olvidado. Y segundo, cómo vamos a ir asociando todo lo que vamos viendo. Entonces, todos se va construyendo. Criterio de funciones crecientes o decrecientes, seguido de criterio de la primera derivada. Y eso me permitió ya hablar aquí, Fermat. Criterio de funciones crecientes y decrecientes, criterio de la primera derivada. Entonces, como todo se va uniendo para poder darnos información sobre una curva. Y todo esto no creen que ahí se queda. Todo esto es aplicable a diferentes problemas que son los problemas de optimización, que hacia allá vamos, pues, pero en unos días llegaremos a ese punto. Entonces, con eso concluimos este video.